Y presentamos la segunda parte de este diálogo en vivo aquí en la ciudad de Quito con Vinicio Alvarado, secretario de la Administración. Tengo en mis manos aquí Diario El Universo de este día, sábado 24 de octubre del 2009. El titular central de este matutino dice: la corrupción está al borde de lo tolerable. Esto dice el Contralor. Washington, creo en ti, dijo refiriéndose al fiscal general. Por Dios, haz algo. Tienes que meter presa a la gente que se está robando la plata de los ecuatorianos. Si no, estoy de más. Parecería entonces que estamos asistiendo a un escenario, a un momento, señor secretario, realmente espantoso, en donde se llevan la plata a camionadas. Esa es la sensación que tenemos. No se olvide, Andrés, que esos comentarios del Contralor se refieren básicamente al juicio que vía Advisor le gana a Telex. Hace referencia a eso, y eso es una tremenda corrupción que se le hizo al Estado en el gobierno pasado. No se olvide, Andrés, que en esa misma línea, este gobierno, un preacuerdo que estaba iniciado por 70 millones por la renovación de las concesiones telefónicas se le hizo por 700 millones. No se olvide que este gobierno renegoció el contrato de almacenamiento del gas con un ahorro de algunos decenas de millones. No se olvide que este es el gobierno que está renegociando los contratos petroleros. No se olvide que este gobierno le quitó y expulsó a una compañía que había hecho malos trabajos y con presunciones de corrupción. Entonces es al revés, Andrés. Claro. No se olvide que el único ministro, cosa que lamento mucho por el ser humano y que tendrá que la ley probarlo, preso, fue denunciado por el propio gobierno. Es al revés, Andrés. Pero yo le digo al revés porque también hemos escuchado declaraciones de Fabricio Correa que refiere que hay un crecimiento en sus ingresos, en los ingresos de los negocios que usted maneja, del 1500% en épocas de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo entender esto? Es fácil entender estos ingresos tan importantes que ha tenido sus empresas. Es muy fácil entender, Andrés. Primero pongamos las cosas en su verdadera dimensión y contextualicemos. Aquí tenemos una contradicción. Tenemos un Fabricio Correa que dice: mi hermano sabía todo. Yo lo llamé para el crédito de la CFN, ahora dice que no era de él. Lo vimos inaugurando la remoción de tierra, el relleno de tierras por el Midubi. Dice que no era él. Lo vemos diciendo que cuando compró Cosurca, se le acercó a alguien con una letra de cambio a comprarle una plata. Reconoce y luego dice que no es de él. Lo vemos diciendo que va a ganar los juicios y que se va a llevar la plata a Vaca. Y después dice que no es él. O sea, son cerca de 180 millones de dólares en contratos, Andrés, que al señor se le fueron de la mano. Pero que el gobierno les adjudicó. Pero evidentemente, Andrés, lo hizo blindando las realidades. Nosotros hemos actuado totalmente a la inversa. Él habla del crecimiento decrecional. Vamos puntualizando. Sí, dice 1500% de crecimiento. Lo que pasa es que es muy fácil decir, Andrés, este señor se ha dedicado a lanzar conjeturas. Fíjate que no se atrevió. Y yo creo que es un acto de cobardía. Digo, yo no lo he acusado de nada, yo nomás he dicho. O sea, que se atreva, pues una persona que es varón, va y presenta una denuncia, pero particularmente más que por varón, por decente, si tiene prueba, no tiene ninguna sola prueba, solo conjetura. Señor Andrés, Creacional factura, este es el crecimiento creacional de los últimos años: 2004, 4.465.000, 2005, 3.500.000, 2006, 4.900.000, 2007, 5.747.000, 2008, 717 millones. 40% de crecimiento fuera del gobierno, y durante el gobierno 16% y 25%. Pero supongamos, Andrés, que fuera inusual el crecimiento, que no es inusual. La industria crece en esa misma proporción. Solo un segundo, Andrés, porque esto es clave. La participación de Creacional dentro del mercado total de agencias siempre se ha mantenido en el ranking, en el puesto número 11, con el 2.1%, con el 2.0% del 100% de la torta, con el 2.5%, con el 1.7% y con el 2.0% hasta el año 2008. Hipercrea, por ejemplo, comienza con el punto 6 desde el 2004, punto 1, punto 4, punto 4 y punto 2. Decrece Hipercrea, Andrés. En el transcurso del gobierno del presidente. Por supuesto. Pero ¿cuál es el punto, Andrés? ¿Qué es lo que se podría suponer? Primero, que el crecimiento inusual, que no es inusual de Creacional, se debe a que maneje cuentas del Estado, por ejemplo. Entonces, yo le voy a dejar las cartas de todos los medios. Pongo el primero, Canal 1, Gamavisión, Ecuavisa, TC, Telesistemas, todos los medios. ¿Qué dicen que? Que dicen que certifique, en atención a su requerimiento.
requerimiento de comunicación ingresada el 13 de los corrientes y luego de la revisión de archivos y consiguiente certificación del área de continuidad, cumplo con certificar que desde enero del 2007 hasta la fecha creacional no consta haya realizado compra alguna de espacio publicitario para el gobierno nacional en general, ya sea ministerios o instituciones del gobierno. Es decir, no hay registro de publicidad contratada por dicha institución. Como creacional. ¿Y las otras agencias? ¿Cuáles otras agencias? UMA, por ejemplo, y menciono esta denuncia de la revista Vanguardia que refiere que los hermanos Alvarado trabajan en Carondelet, manejan la pauta y los contratos publicitarios del gobierno. Correcto. Permítame terminar la idea, Andrés. El segundo, bueno, creacional entonces Vinicio Alvarado está usando su poder para en el mercado privado conseguir clientes. Porta es una empresa con la que yo participo en eso, no es cliente creacional. Movistar no es cliente creacional. Constructora no son clientes creacional. Y algo en particular, Andrés, a usted le consta y a los ciudadanos le consta que yo participé activamente en el conflicto que tenía el grupo Tony respecto de la aclaración de que si era empresa vinculada, etc. A la final, en el análisis resultó que no es. ¿Usted cree que tengo el menor producto de... No maneje esa cuenta, usted dice. Ni siquiera, o sea, yo puedo haber dicho, oye, dame aunque sea un... Pero no necesita de las privadas, si tiene de las empresas del sector público o de las entidades del sector público. Andrés, pero es que lo que usted está diciendo es gravísimo. No, lo que estoy diciendo es lo que dice la revista Vanguardia, que ustedes manejan la pauta y los contratos publicitarios del gobierno. Sin embargo, tienen empresas de publicidad cuyos negocios han crecido en la Revolución Ciudadana. Ya, Andrés, le voy a contestar eso de la siguiente forma. Existen más de 30 agencias que manejan la publicidad del Estado, cuando antes manejaban tres agencias. Segundo, Andrés, cuando yo llegué al gobierno, ¿sabe qué descuento recibía el Estado ecuatoriano por la pauta? 30%. Es decir, que si una cuña en determinado periodo valía 100, el Estado pagaba 70. Ahora, ¿sabe qué descuento recibe? 70%. Es decir, si una cuña vale 100, el Estado solo paga 30%. Cuando yo llegué, había 3 o 4 agencias que manejaban la publicidad del Estado. Hoy día hay 30 agencias. Y he tenido, es decir, el orgullo de recibir cartas de todas las agencias de publicidad a las que el gobierno les da contratos para traficar la publicidad. Por supuesto. Y solo le voy a leer un pequeño párrafo, ¿no? Uno de los peores defectos de varios ecuatorianos es la mala memoria. Debemos recordar la forma habitual de contratación en administraciones pasadas en las cuales se concentraba la publicidad pública en 1 o 2 agencias de publicidad. Hoy en día las contrataciones se realizan con más de 20 agencias sin que ninguna de ellas tenga que sujetarse a condiciones misteriosas como se menciona en un artículo de determinado diario que no quiero... ¿En esas 30 están incluidas las suyas? Yo no tengo ninguna agencia. La única agencia que yo tengo, Andrés, es creacional. Ya. Y este tema se lo tengo que aclarar. Cuando yo acepto entrar al gobierno, de las empresas en las que participaba, que son Percrea, donde yo no era accionista total, Percrea, y la empresa Editarget, que editaba un periódico, pedí la cesión de acciones. ¿Por qué lo hice, Andrés? Primero, porque evidentemente no iba a poder atenderla. Y segundo, porque yo no le puedo quitar el derecho, Andrés, a accionistas a poder trabajar y prosperar libremente por la culpa de yo ser funcionario público. Percrea, que es el gran sacrificado en este caso, porque es una empresa medianamente grande, no es contratista en el Estado. La vez que obtuvo un contrato con una empresa, con una institución autónoma, como es la Superintendencia de Compañías, que se nutre, entiendo, de los aportes de los asociados de las empresas, hubo un gran escándalo. Y mi hermano evidentemente evitó, para no hacerme daño, intentar siquiera, aunque por justicia, por legitimidad, por legalidad podía hacerlo, no ha tenido un solo contrato. Esa agencia tampoco tiene contratos con el Estado. Absolutamente. ¿Empresas en donde usted está vinculado tienen contratos con el Estado? Ninguna, Andrés. Pero sí quiero decir el tema de Editarget, porque yo en Editarget, que era la empresa que había formado con otros accionistas mucho antes de entrar al gobierno, renuncio el día 15 de enero y digo, por medio del presidente, cúmpleme comunicar a usted que esta fecha renuncio a mis acciones, ¿no es cierto? Ingresa a la Superintendencia de Compañía el febrero 22 y se hace efectiva ya el cambio de accionista en febrero 26. ¿Qué es lo que pasa, Andrés? En enero 5, antes de entrar al gobierno, yo hago mi declaración de bienes. Y para enero 5 todavía no estaba concretada la sesión de mis acciones, y por un hecho de transparencia lo pongo como en la declaración de bienes. Después, el 22, señala usted que ya la superintendencia registra el traspaso. Y desde esa fecha yo no soy accionista, no pertenece a mí la empresa. ¿Qué pasa? Pero es importante, con UMA. Ya le voy a explicar, Andrés, pero es importante ahí. En la investigación profunda que hace ese medio,
primero pues trata de crear, pues satanizar el hecho de que la empresa perteneció a mí y son empleados o amigos, que no tiene nada de malo, Andrés, porque todo lo contrario, uno trabaja más con la gente que ha conocido. Pero ¿qué habla? De una publicación de $1.275. Supongamos, Andrés, que le calculemos un costo de utilidad del 10%. Son $127. Exageremos, multipliquemos que no sean 1.200 y que sean 12.000. ¿Cuál es la utilidad? 1.200. Multipliquémoslo por 100, Andrés. $12.000. ¿Consideraría usted, en el supuesto multiplicador, que eso significa tráfico de influencias para enriquecimiento? Un beneficio personal, en fin. Pero no se olvida, Andrés, es que aquí hay que hablar de las proporciones, Andrés. Fabricio Correa intentó hacer negocios por alrededor de $180 millones. Calcúlele solo el 10%. Sí, pero esos 180 millones son responsabilidad del gobierno. Ya, ok, ya vamos a hablar de eso. Sí, también. Ya, pero son 18 millones que pretendió ganar contra $127, Andrés. Sí. Guardemos las proporciones, por favor. Por efectos del tiempo. ¿Y qué pasa con esta otra? UMA. Según la publicación que estamos comentando, no está registrada ni en el SRI ni en la Superintendencia de Compañía. No es verdad. ¿Eso dice? No, ahí está clarísimo. UMA está registrada ahí, y Ledmin. Mire, es por todos conocidos, Andrés, y esto no es ningún secreto, lo dije a la semana, 15 días, en una entrevista con Carlos Vega. Ahorita UMA es una de las 30 agencias que trabaja el gobierno, pero se forma UMA por algunos creativos que trabajaron en la campaña de la campaña del presidente Correa. Hemos hablado 20 veces de eso. UMA trabaja las partes más estratégicas de la campaña como productos creativos. Como creativos. UMA no pauta. O sea, el negocio, Andrés, y usted lo conoce muy bien, está en la pauta. 300.000, 400.000, 500.000, 1 millón. El Estado ecuatoriano, Andrés, aproximadamente todo el Estado, aduanas, SRI, ministerios, instituciones autónomas, pauta cerca de $20 millones al año. El Estado es lo que históricamente pauta, 15 millones, 18 millones. En los 3 años calcula $60 millones, Andrés. Y saca un aviso de $1.275. Pero ese tráfico de ese aviso, ¿es de qué empresa? De Ditarget, por ponerle el ejemplo. Yo digo de UMA, ¿cuánto facturó? No, UMA ha facturado algunas cosas para el gobierno, la creación de logotipos. Y ahí en UMA también usted no tiene ninguna responsabilidad. Absolutamente. Son gentes que trabajaron con usted. Pero lo hemos dicho con transparencia, esa es la diferencia. Nosotros, se formó la agencia con algunos creativos que trabajaron, y para mantener la línea de imagen, que conocían el lenguaje, como efecto creo que se reconoce que el manejo de la imagen de la comunicación del Estado es buena, el equipo sigue trabajando esa cosa. Pero trabaja por excepción esas cosas de estrategia. Las otras 30 agencias son las que realmente tienen el volumen de facturación del gobierno. Muy bien, vamos a ir a otra pausa. Este es un tema que hemos tratado. Ahora vamos a tratar otro que tiene que ver con la situación en general del país, que también tienen que ver o hacen relación a las denuncias de Fabricio Correa. Así que en un instante retornamos con este otro segmento del programa En la Polémica con Vinicio Alvarado.